Vamos a continuar nuestra serie que iniciamos el domingo pasado y el tema general es: Él quiere ser conocido. Dios quiere ser conocido. Hoy es la segunda lección. Abran sus Biblias en el Antiguo Testamento, en el profeta Jeremías, por favor. Les pido que me acompañen en la lectura de esta porción de las Escrituras. Jeremías capítulo 9, versículos 23 y 24. Dice la Escritura: así dijo Jehová, no se alabe el sabio en su sabiduría, ni en su valentía se alabe el valiente, ni el rico se alabe en sus riquezas, mas alábese en esto. ¿En qué cosa, hermanos? En esto el que se hubiere de alabar. ¿En qué cosa? En entenderme y conocerme, porque yo soy Jehová, que hago misericordia, juicio y justicia en la tierra. Porque estas cosas quiero, dice Jehová. Según este pasaje, ¿qué cosas quiere el Señor? Fíjense, escuchen con atención. Él quiere ser conocido por las excelencias de sus cualidades, por las perfecciones morales de su carácter. Él quiere ser conocido por ello. Que le conozcan como el Dios que hace misericordia. Porque para el pecador, la misericordia del Señor consiste en recibir de Él su indulto. Es decir, de ser perdonado por el Señor, por su clemencia y por su entera disposición de quitar, remover la culpa al pecador arrepentido. Recordemos lo que el Señor proclamó ante la presencia de Moisés. Allí en Éxodo capítulo 33, verso 19. Éxodo capítulo 33, versículo 19. Dijo el Señor, Él dijo esto, estaba Moisés allí. Este pasaje lo consideramos el domingo pasado. Dijo el Señor: tendré misericordia del que tendré misericordia y seré clemente para con el que seré clemente. ¿Qué dice Dios acerca de sí mismo en estas palabras? Fíjense, escuchen, ¿qué dice Dios acerca de sí? Bueno, que Él quiso, grábense eso, Él quiso soberanamente y sin depender de nadie más, sino de su propia elección y voluntad. Qué interesante está esto. ¿Qué quiso Dios de esta manera? Él, en su sola potestad, Él con todo derecho y autoridad, y sin depender de nadie más, sino de su propia elección y voluntad, que quiso impartir su misericordia a todos los hombres, y no solamente a los judíos. Escuchen, esta intención de Dios es un acto de su magnanimidad y generosa bondad. Él no puede negarse a sí mismo.
sino que es congruente con su perfecto y benévolo carácter cuando imparte su misericordia a los pecadores. Entonces, ¿es soberano el Señor en impartir su misericordia? Claro, sin duda alguna. El Salmo 135, fíjense, el Salmo 135, verso 6, en la Biblia de las Américas, es un pasaje que describe la soberanía de Dios. En este aspecto de que Él, por su propia elección, que Él, según sus deseos, porque Él quiso, Él imparte misericordia a todos, a nosotros los gentiles ahora, y no solamente a los judíos. Dice el Salmo 135, verso 6, todo cuanto el Señor quiere, lo hace. Todo cuanto el Eterno, el Señor quiere, lo hace. Él quiso tener misericordia de nosotros los gentiles. Y cuando entendemos eso, nosotros, digo nosotros, porque nosotros no somos judíos de nacimiento, somos gentiles. En ese sentido, claro, venezolanos, mexicanos de diferentes nacionalidades, colombianos, canadienses, chilenos, pero en las Escrituras los no judíos son gentiles. Y el Señor se plació, Él quiso tener misericordia de nosotros también. Y por esa razón, dice Pablo, somos motivados, somos alentados, somos llenos de entusiasmo para alabarle. Dice Romanos capítulo 15, verso 9. Romanos capítulo 15, verso 9. Fíjense el efecto de la misericordia de Dios para con los gentiles. Dice, para que los gentiles, ¿qué cosa? Romanos 15, 9. Vean allí cómo Dios buscó gloria para sí por medio de los gentiles, motivándoles por su misericordia. Dice Romanos 15:9, fíjense lo que dice Pablo, Romanos 15:9, para que los gentiles glorifiquen, alaben o adoren a Dios. ¿Por qué causa? Fíjense, por su misericordia. Y eso, entender eso, entender haber recibido los beneficios de su bondad generosa, de su compasión e indulgencia, cuando entendemos eso, no dejamos de glorificarle con nuestras vidas diariamente, y hoy en la iglesia no faltamos a la reunión. Llega este día y motivados a adorarle, a glorificarle, a recordar a Cristo como el mayor acto de su misericordia para con nosotros los pecadores. La misericordia del Señor para con nosotros los gentiles es una motivación divina para rendirle a Él gloria por siempre. Lo que hemos recibido gracias a su misericordia. Ahora bien, fíjense, en esta lección, la número 2, vamos a ver que por medio de los profetas del Antiguo Testamento, allí vamos a considerar acerca de ciertos aspectos
y atributos de la compasión e indulgencia del carácter de Dios. Y esto con el propósito de que le conozcamos por su misericordia. Recuerden el tema general. ¿Cuál es el asunto general? Él quiere ser ¿qué? Conocido. Así que el punto de esta segunda lección es el siguiente. Para los que están allí tomando notas, el tema de la segunda lección, después de esta introducción, es el siguiente. Él quiso ser conocido por su pueblo como el Dios de misericordia. Abran sus Biblias porque vamos a ver varios pasajes, vamos a recorrer prácticamente todo el Antiguo Testamento para conocer cómo Dios habló acerca de sí mismo, cómo le entendieron, cómo le conocieron con respecto a este atributo de Él, su misericordia. En Nehemías capítulo 9, por favor. Nehemías capítulo 9, versículo 17, dice así la Escritura. Nehemías 9, 17. No quisieron oír, ni se acordaron de tus maravillas que habías hecho con ellos. Antes, endurecieron su cerviz, y en su rebelión pensaron poner caudillo para volverse a su servidumbre. Pero tú eres Dios que perdonas, clemente y piadoso, tardo para la ira y grande en misericordia, porque no los abandonaste. Este pasaje nos enseña que, miren, a pesar de la obstinación e insolencia de los israelitas, a pesar de esa actitud para con Dios, de esa contumacia de ellos, Dios no dejó de ser lo que Él es decir, indulgente, a pesar de esa actitud de ellos. Él no se apresuró a castigar, sino que fue inmensamente paciente para con ellos por causa de su inagotable compasión. Ahora escuchen lo siguiente. El profeta aquí, el profeta Nehemías, usa ciertas palabras para describir la misericordia de Dios por medio de su, escuchen, elección. Hay algo que Dios eligió hacer. No estaba obligado a ello. Nadie le obligó a ello. Nadie puede. Pero Él eligió esto y así mostró su misericordia. ¿Qué cosa es? Fíjense en el texto. Dice al final, tú no los abandonaste. No los abandonaste. Dios no quiso dejarlos, sino que en su larga paciencia esperó el arrepentimiento de ellos. De esta forma Nehemías describe esa elección de Dios para mostrar su extrema paciencia y gran misericordia. No, tú no quisiste, tú elegiste no abandonarnos. Salmo 51:1, siguiente pasaje. Salmo 51:1. Ten piedad de mí, oh Dios. Ten piedad de mí, oh Dios, conforme a tu misericordia,
conforme a la multitud de tus piedades, borra mis rebeliones. El profeta David había cometido gran pecado contra Dios, actos muy perversos y viles. Sin embargo, él buscó a Dios y suplicó de su perdón. Pero escuchen esta pregunta: ¿qué motivó? ¿Qué alentó a David a acercarse a Dios para buscar del Señor su indulgencia? ¿Qué sabía? ¿Qué conocía David del Señor? Oigan esto, lo cual, aun cuando había cometido esos feos, sucios, terribles, viles pecados, aún así, él encontró motivos para buscarle. ¿Saben qué cosa fue? Su misericordia. Eso motivó a David, a pesar de haber hecho lo que hizo, de buscar a Dios para tener de él su perdón. Miren, David describe esta cualidad del Señor, su misericordia, de la siguiente manera. Vayan al texto. Dice David, fíjense, dice David: borra mis rebeliones. ¿Conforme a qué? ¿Según qué? Conforme a la multitud. Qué interesante esto. Multitud de tus muchas piedades. Así, Señor, borra mis rebeliones. Por tanto, David sabía que la misericordia del Señor podía borrar su gran pecado de adulterio, de engaño, de asesinato. Sí, hermanos, así es. David conocía la misericordia de Dios y apela a ella, claro, arrepentido, entristecido y confesando su pecado, sin duda alguna. Pero el punto aquí es que la misericordia del Señor era mayor que sus muchos pecados. Y eso hay que entenderlo y conocerlo de Él. Dios quiere ser conocido. Él quiere que conozcamos eso de Él. Salmo 103, versículos 10, 11 y 12. Salmo 103, versículos 10 y 12. Dios no ha hecho con nosotros conforme a nuestras iniquidades, ni nos ha pagado conforme a nuestros pecados. Porque como la altura de los cielos sobre la tierra, fíjense cómo se describe la misericordia. Engrandeció su misericordia sobre los que le temen. Cuanto está lejos el oriente del occidente, y sí que está lejos en esta ciudad. Está lejos Santa Catarina de Apodaca, está lejos, de oriente a occidente. Cuanto está lejos, hizo alejar de nosotros nuestras rebeliones. Observemos cómo el salmista describe la misericordia del Señor. ¿Cómo la describe? Bueno, diciendo que ellos no recibieron lo que merecían por sus pecados. ¿Por qué? Porque escuchen, presten atención, como la gran longitud entre los cielos y la tierra, la distancia, la misericordia del Señor fue más grande que sus miserables pecados. De hecho,
Tanto hizo el paciente y compasivo Señor que alejó el pecado de ellos para no condenarlos como merecían. Alejó la culpa por su misericordia como de oriente a occidente. Y así el salmista describe la dimensión de la misericordia de Dios. Qué sabio Dios, ¿no? Qué sabio para entender esta cualidad divina necesaria para nosotros, para comprender, asimilar, conocer bien a Dios en su misericordia, o por su misericordia. Él ilustra esto de esta manera porque podemos entender cuánta distancia hay hasta el cielo y cuán lejos es ir de occidente a oriente. Así podemos comprender humanamente la grandeza de su misericordia. Isaías capítulo 55, verso 7. Deje el impío su camino y el hombre inicuo sus pensamientos, y vuélvase a Jehová, el cual tendrá de él misericordia, y al Dios nuestro, el cual será amplio en perdonar. ¿Por qué el pecador puede volver a Dios a pesar de que se haya apartado de Él, andando en vilezas y maldad? ¿Por qué cualquiera de nosotros, si se ha apartado, si está apartado, si ha vuelto al pecado, si está en pecado, por qué puedes volver a Él? Porque a pesar de haber tomado ese perverso camino, si el pecador se arrepiente de todo corazón, el Señor tendrá misericordia de él. Noten cómo el profeta describe, escuchen, la dimensión, la longitud o la extensión de la misericordia del Señor. ¿Cómo describe eso el profeta? ¿Cómo describe él la extensión de su misericordia? Lo describe al decir amplio en perdonar. Vayan al texto. Dice el texto: nuestro Dios, el cual será, ¿qué cosa? Amplio en perdonar. Por tanto, hermanos, fíjense, el Señor tiene un ancho corazón para perdonar al pecador que vuelve a Él, y quiere de esta forma el Señor que le conozcas. Él quiere que conozcamos este atributo, esta propiedad de su ser, de su corazón. Un corazón amplio para perdonar, extenso para perdonar, si vuelves a Él arrepentido de tus pecados. Jeremías capítulo 31, versículo 3. Jeremías 31:3 dice: Jehová se manifestó a mí hace ya mucho tiempo, diciendo: con amor eterno te he amado, por tanto te prolongué mi misericordia. Observen cómo el Señor se dio a conocer a los israelitas al declarar que Él les ha amado con amor eterno. Entonces, y como cantamos el himno, el cántico número 5, oh bondad tan infinita. Escuchen esto. Y a causa de esta bondad infinita de Dios, el Señor amplió, extendió su misericordia. Él quiso prolongarla. Oigan esto, fue su elección. Él hizo esto para impartir perdón a causa de su amor eterno.
La versión de Biblia Torres Amat traduce de la siguiente forma el pasaje: yo te he amado con perpetuo y no interrumpido amor. Por eso, misericordioso, escuchen, te atraje a mí. Ah, qué interesante. En esta versión, Dianita, dice, repito, yo te he amado con perpetuo y no interrumpido amor. Por eso, misericordioso, te atraje a mí. Dios atrajo a Israel a él por su misericordia. Cuando Israel entendió la misericordia de Dios, fue una razón para ser atraído a Dios. Dios buscó esa atracción de su pueblo, que le buscasen, que fueran a Él, que volvieran a Él. Y lo que puso Dios para atraer a su pueblo a Él no fue más que su misericordia. Lamentaciones capítulo 3. Lamentaciones capítulo 3, versículos 22 y 23. Dice Lamentaciones capítulo 3, versículos 22 y 23. Por la misericordia de Jehová no hemos sido consumidos. ¿Por qué? Porque nunca decayeron sus misericordias. Nuevas son cada mañana, grande es tu fidelidad. Miren, el profeta les recuerda a los judíos que a pesar de sus muchos pecados y de merecer la destrucción por sus vilezas, oído el tambor, dicen en mi país, para que conozcamos a Dios y su carácter, escuchen, a pesar de ello, las misericordias del Señor, que describen en plural, fíjense, en plural la dimensión de ellas, nunca menguaron ni disminuyeron. Vean cómo la Escritura habla en plural para describir la, digamos, la cantidad, por decirlo así, o la grandeza, la riqueza es su misericordia. Vayan al texto, dice, porque nunca decayeron, subrayen, ¿qué cosa? Sus misericordias. ¿Vieron el plural allí? El plural de sus misericordias describe la riqueza de su bondad. Dios es rico, inagotable, inconmensurable en ello. Por consiguiente, claro, cada mañana se renovaban las misericordias de Dios. Es interesante esto. Nuevas son cada mañana. Es decir, las misericordias del Señor no fueron reducidas a nada de tal forma, que no fuesen favorecidos por ellas. Al contrario, cada día fueron renovadas. ¿Y para qué se renueva algo? ¿Para qué se renueva? Para que sigan vigentes. En este caso, las misericordias. Cuando ustedes lean Lamentaciones y lean allí que dice, nuevas son cada mañana las misericordias. La idea es que, bueno, Dios siempre estuvo manteniendo vigente su bondad para con ellos. Nunca decayeron, nunca se vencieron, nunca perdieron su vitalidad. ¿Saben por qué? Porque es de Dios eso, ser misericordioso.
Así que cada mañana se renovaba y seguían siendo vigentes. El Señor es fiel y cumple lo que promete. Y en ese proceso de cumplir Él lo que ha prometido, nuestra redención y salvación, su misericordia nunca ha dejado de ser para sus buenos propósitos. ¿Quién no peca? ¿Quién no cae? ¿Quién no tropieza? Hermanos, ¿quién no necesita de su misericordia para ser salvo? Por eso son nuevas cada mañana, siempre vigentes, para Dios lograr en su fidelidad los propósitos que Él se propuso, la redención nuestra. Joel capítulo 2, verso 13. Joel capítulo 2, verso 13. Rasgad vuestro corazón y no vuestros vestidos, y convertíos a Jehová vuestro Dios. Porque misericordioso es y clemente, tardo para la ira y grande en misericordia, y que se duele del castigo. Joel capítulo 2, verso 13. El profeta Joel llama a los judíos a un arrepentimiento interno de corazón, y no de apariencia, sino plenamente sincero. Noten que el texto dice: rasguen, rompan vuestro ¿qué? Corazón. No solamente lo externo, porque en aquella época cuando querían mostrarle dolor a Dios, se rasgaban las vestiduras. ¡Ra! Estamos tristes, dolidos. Señor, mira nuestra pena. Pero Dios dice: no solamente hagan eso, sino rasguen ¿qué cosa? Su corazón. No aparenten, sino que sea sincero su arrepentimiento. Ahora escuchen esta pregunta: ¿y por qué ellos podían atender este llamado del profeta a arrepentirse sinceramente? ¿Por qué ellos podían decir: ¿será que podemos arrepentirnos? ¿Será que podemos rasgar el corazón ante Dios? ¿Podemos? Claro. Ellos podían atender este llamado del Señor por las cualidades maravillosas del Señor, es decir, compasivo y piadoso. Miren, de hecho, hay algo más que agrega el profeta en sus palabras, que describe la personalidad indulgente, compasiva del Señor, y que eso estimula al pecador a venir a Él si está arrepentido de corazón. Miren el texto, fíjense el texto, dice la Escritura, describiendo Joel al Señor y a su misericordia, dice: y se duele del castigo. ¿Lo vieron al final del texto? Y se duele del castigo. Esta frase describe el carácter de Dios como uno que, aunque es justo el castigo por el mal cometido, Él siente pesar por el castigo y está siempre dispuesto a cambiar de parecer para no castigar. Por tanto, esta disposición e intención del Señor es producto de sus cualidades extraordinarias. Es decir, Él es misericordioso. Y escuchen, Él quiere perdonar. Escriban eso en algún lugar de su mente, de su corazón. Sepan, conozcan que Dios quiere perdonarles. Y de esta forma
por medio de Joel, del profeta Joel, él quiso ser conocido. Por último, Miqueas capítulo 7. Miqueas capítulo 7. Último profeta. Último pasaje donde podemos seguir conociendo al Eterno, conociéndolo por su misericordia. Dice Miqueas capítulo 7, versículos 18 y 19. ¿Qué Dios como tú? Fíjense la pregunta del profeta. O sea, ¿qué Dios? ¿Qué Dios como tú que perdona la maldad y olvida el pecado del remanente de su heredad? No retuvo para siempre su enojo, porque se deleita en misericordia. Él volverá a tener misericordia de nosotros. Sepultará nuestras iniquidades y echará en lo profundo del mar todos nuestros pecados. Miren, el profeta se pregunta, a causa sin duda alguna de lo que él conoce del Señor, él se pregunta, ¿qué Dios hay como tú? ¿Qué Dios hay como Él? ¿Qué Dios hay como el Eterno? Ninguno. ¿Y saben por qué? ¿Por qué? Por lo que describe el profeta del carácter del Señor, de sus cualidades. Él perdona las malas acciones y pasa por alto la rebeldía. Él hace esto porque quiere. El Señor hace esto porque Él quiere y se complace en ser misericordioso. Escuchen, congruente con su carácter compasivo e indulgente, porque Dios, en su justicia, en su rectitud, en su santidad, en su integridad como juez, no solamente Dios es justo en castigar el mal porque debe, sino también Él es justo en impartir indulgencia al pecador que se arrepiente. Así que no solamente Dios debe castigar al que hace lo malo, sino que Él quiere perdonar al que le busca, como David arrepentido. Él es congruente con su carácter, congruente con su compasión, con su indulgencia, con su misericordia, con su piedad. Dice Isaías capítulo 43, verso 25, yo soy el que borro tus rebeliones. Fíjense la frase que dice allí. Vayan al texto para que conozcan por qué Dios se motiva a sí mismo a ser así. Porque Él es congruente con sus cualidades. Si Él es bueno, entonces no puede dejar de ser bueno Dios. Si Él es justo, no puede dejar de ser justo Dios. Si Él es misericordioso, no puede dejar de ser misericordioso. Noten, dice Isaías 43, 25, yo soy el que borro tus rebeliones, escuchen, por amor de mí mismo. Por amor de mí mismo. Él, por la congruencia y la consistencia y la concordancia de su ser, para Él mostrarse justo, para Él mostrarse, soy esto, pero también esto, y como lo soy, lo quiero ser, entonces por amor de mí mismo, yo no me acordaré de tus pecados. Fíjense, qué interesante, bueno, para mí, conocer este aspecto de Dios. ¿Qué Dios hay como tú? ¿Qué Dios hay como Él?
Es más, observemos aquí cómo el profeta Miqueas describe los efectos de la misericordia del Señor. ¿Cómo dice el texto? Sepultará nuestras iniquidades y echará en lo profundo del mar todos nuestros pecados. Es decir, el Señor, por su gran misericordia, oculta nuestras maldades y echa en lo profundo del mar nuestros pecados. ¿Para qué cosa? Para nunca más acordarse de ellos y no estén allí delante de ti contra ti mismo, pecador. Él quiere, por medio de estos actos de piedad, mostrarse compasivo e indulgente con nosotros. Hermanos, sin duda alguna, Él quiere que así le conozcamos. Él quiso que así le conociéramos. Conclusión. Fíjense. El Señor quiso ser conocido por los judíos como el Dios que es lento para la ira y a la vez magno en misericordia. Él, en su libre y soberana voluntad, eligió no abandonarlos. Su misericordia podía cubrir cualquier pecado, inclusive los de David. Su misericordia es tan grande como la distancia, hijo, entre el cielo y la tierra. Él es amplio o generoso en perdonar al pecador arrepentido. Y así se dio a conocer a los israelitas, atrayéndolos para sí mismo, porque sus misericordias nunca se vencieron, sino que se renovaron cada día. Es interesante que Dios estaba dispuesto a perdonar. ¿Sabes para qué? Para que vengas a Él. Ven a mí, ven a mí. Yo soy amplio en perdonar. Era la forma en que Dios atrajo a los pecadores. Entonces, y doliéndose del castigo, tuvo inmensa paciencia y gran misericordia para con ellos, y prometió que sus muchos pecados serían echados al fondo del mar, no en la orilla. Escuchen esto, no en la orilla, porque si tú echas algo en la orilla, flota, viene otra vez, ¿cierto? Sale en la orilla. Por eso no dice que los pecados fueron echados en la orilla, sino en el fondo del mar, donde no pueden levantarse, sino hundirse allí. ¿Para qué cosa? Para nunca más imputárselos y condenarles por ellos. Hermanos, esta promesa de misericordia en Malaquías, cuando dice ahí, echaré en el fondo del mar sus pecados. Esa promesa de misericordia e indulto divino, déjenme decirles que se cumplió. Esa promesa en Malaquías de echar nuestros pecados en el fondo del mar para nunca más castigarnos y condenarnos por ellos, se cumplió en Cristo. Porque su sacrificio, el sacrificio de Jesús, es el más grande acto de misericordia mostrado por Dios a los hombres. Y les digo hoy, de una vez, esa será la próxima lección de esta serie. El acto de misericordia que Dios tuvo, el más grande, inigualable, único, extraordinario, y que no volverá a suceder, fue a través de Cristo. Fue a través de su Hijo, el Hijo Cristo Jesús.